Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de nuestro podcast de Imagen Bautista. El día de hoy estamos nuevamente junto a Carlos, junto a Daniel, y vamos a hablarles de este libro que pueden ver aquí, su portada. Pero antes de introducirnos en él, vamos a saludar, obviamente, así que invito a mis acompañantes, hermanos, amigos, a que puedan ir saludando. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu vida, semana, etcétera? Cuéntanos y saluda aquí a quienes nos están escuchando y viendo. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. En la librería ya volviendo un poco entre una normalidad y también la gente asistiendo. Así que contento igual por ese lado y sí, como lo demás en general, la familia bien, gracias al Señor bien, y esperando también compartir algo de literatura acá. Y bueno, el que quiere ir a la librería le aconsejo que vaya ahora para que no se coma las aglomeraciones de diciembre, que las profetizo. Así que iba a encontrar más fácil las cosas también, así que un consejo indirecto, pero bien, gracias al Señor, bien. Excelente, hermano. Nos alegramos de que esté todo bien. Daniel, ¿cómo has estado tú? Saluda también aquí a quienes nos acompañan. Bien, estamos bien, gracias a Dios, en fase 3, Valparaíso. Así es. Así que estamos con libertad, entre comillas, para salir. Y hemos estado bien porque igual la iglesia comenzó a reunirse. Así que ha sido un buen tiempo para regresar, para adorar junto al Señor. Y bueno, y tenemos siempre esta instancia para poder reflexionar en torno a libros y literatura. Ya se está acabando el año, así que ha sido un año extraño, pero bueno, en el sentido que hemos estado compartiendo aquí los podcasts todo este año. Así es, la gracia del Señor no se termina, ¿cierto? Así que bien y buen año está terminando. Excelente. Quisiera también, bueno, probablemente cuando ya esto esté al aire, o el mismo día, o un poco antes, hayamos realizado el sorteo del concurso del podcast anterior. Así que ya probablemente va a haber un ganador o va a estar pronto a ser anunciado. Así que en ese contexto también hemos recibido algunos mensajes y un hermano nos pidió que pudiéramos saludar a Víctor Cardoso de la IBM Campana. Él es un hermano de Argentina y le envía saludos Daniel Sepúlveda de aquí de Chile, del sur de Chile. Así que, hermano, que el Señor te bendiga mucho. Al parecer también nos están escuchando allá, así que para nosotros de mucha alegría también saber esto. Bien, pues no sé si ustedes tienen algún saludo, saben de alguien quieran entregar ahí algún saludo. Yo nada por ahora. Tampoco por ahora, no. Ya, perfecto. Vamos a iniciar entonces con la presentación del libro del día de hoy. Un libro chileno de personas chilenas referente a un contexto particular. Así que Daniel, cuéntanos cómo se llama el libro, quiénes lo redactaron o cómo fue formado. Ahí comienza a contarnos acerca de este libro que vamos a estar conversando el día de hoy. Chapo, a los chilenos, Yapo. Se llama el libro Reflexiones Evangélicas sobre el Octubre Chileno, una dignidad despierta, por Fe Pública. Bueno, para empezar, son reflexiones. ¿Reflexiones sobre qué? Reflexiones sobre lo que pasó, el conocido estallido en Chile, estallido social, ¿cierto? De octubre del año pasado. Uh-huh. Y un grupo de hermanos y hermanas se juntaron y estuvieron conversando respecto a cómo interpretar ese hecho, cómo pensar desde la escritura, desde la cosmovisión cristiana, cómo poder interpretar lo que había sucedido. Y de ahí nace este libro, que es un libro en donde 5 evangélicos reflexionan sobre lo que pasa en el contexto de octubre del año pasado. Y bueno, tiene 95 páginas aproximadamente, 7 capítulos, y es un libro sacado por Ediciones del Pueblo, que no conozco esa editorial, pero cierto, es un libro de algunos que son conocidos nuestros, hermanos en la fe, que hemos compartido también aquí en los podcasts.
Y el libro comienza con una presentación, y su presentación, quisiera leerle aquí lo que dice, cita de esta presentación, donde dice: este primer libro del Núcleo de Fe Pública, a un año de los hechos de octubre chilenos, viene a ser un testimonio histórico de lo que un grupo de evangélicos pensábamos en esos días. Pues así definimos nuestra misión: ser un espacio de encuentro entre cristianos evangélicos dedicados a trabajar desde el pensamiento reformacional en colaboración y comunidad, anhelando, imaginando, pensando, diseñando y haciendo esfuerzos conjuntos que faciliten la manifestación del reino de Cristo y permitan su mayor visibilidad en todos los ámbitos de la realidad cristiana. Así empieza más o menos la presentación del libro, de este libro, y de que fueron, como dijimos, 5 reflexiones que se hicieron, 5 autores que hicieron este tipo de reflexiones para pensar el octubre chileno, y creo que también va a ser relevante ya pasando en varios lugares de Latinoamérica, ahora en Perú, por ejemplo. Así es. Algunas dificultades, no igual que Chile, obviamente, pero quizá igual podrían sacar algunos principios aquí para pensar lo que sucede allá. Excelente, me genera algunas preguntas que tal vez pueda ayudarme. La primera es: ¿qué es fe pública? ¿Por qué dice una dignidad despierta por fe pública? Si tienes alguna descripción. Y si puedes mencionar a los hermanos que participan en este recopilado de reflexiones respecto de este tema. Sí, fe pública, por lo que sea, que puedo equivocarme, seguramente están escuchando el podcast, así que nos pueden corregir. Nos pueden corregir. Yo sé que es un grupo de hermanos que se dedica a pensar la fe de forma pública. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe generalmente se ha privatizado, se ha quedado solamente en nuestra iglesia, solamente en nuestras comunidades cristianas, pero no hemos pensado las cosas, por ejemplo, políticamente, económicamente, esos aspectos públicos de la fe que también pensaron nuestros hermanos en el pasado. Ellos han querido hacer un esfuerzo por tratar de pensar así públicamente, o como, bueno, hay un programa que me gusta, de Thinking in Public, de Albert Mohler, que es pensando en público también, que tienen como la misma idea. Entonces ellos han querido hacer ese esfuerzo de pensar públicamente todos estos temas, y creo que esto tiene que ver con eso, ¿no? Con pensar este problema de octubre, y cómo podríamos desde la cosmovisión cristiana tratar de analizarlo y no caer en las cosas, en los simplismos, que es lo que ellos intentan hacer, en simplemente atribuir a algún grupo este estallido que hubo, y tratar de pensarlo un poquito más a fondo. Así que eso es, creo. ¿Cuál era la otra pregunta? Ya se me olvidó. Los autores. Pero te puedo complementar Dale. La descripción. Bueno, en el Facebook de este núcleo, porque así se definen, dice: Fe Pública es un núcleo de estudios que reúne a cristianos de distintos horizontes disciplinarios y que tiene por finalidad la articulación, desarrollo y aplicación del pensamiento reformacional a diversas áreas del saber y quehacer humanos. Sí, un poco... Es muy bonito. Claro, es palabras más... Bueno, y creo que es llamativa la palabra reformacional, así que si alguno quiere saber qué es esto, puede buscar en uno de nuestros podcasts que tuvimos con Jonathan Muñoz acerca de un libro que se llama Recuperando la Creación. La creación recuperada. Ese, la creación de Carlos, ese mismo. Ahí hay algunas descripciones o definiciones de este tema, así que eso, ahí el complemento. Sí, los autores, Dani. Los autores no me voy a acordar de todos, pero voy a intentar recordar. Bueno, Jonathan, que estuvo con nosotros, Jonathan Muñoz, Luis Pino, Luis Aranguis, Javier Abarca, Gonzalo David. Sí. Y alguien se me está pasando. María Jesús Cordero. María Jesús Cordero, sí. Creo que ellos son todos, ¿no? Ellos son todos. Sí. Ellos son todos, ya. Bien. Sí, son hermanos y hermanas que hicieron este esfuerzo de reflexionar en torno a este libro, así que creo que es un interesante libro, y como dije, son reflexiones, entonces yo en algunas cosas obviamente voy a diferir. Yo diferí cuando lo leí algunas cosas, pero en términos generales creo que un buen esfuerzo y valioso esfuerzo de tratar de reflexionar sobre este tema de octubre. Creo que muy bueno. Excelente. Carlos, ¿tienes alguna pregunta o seguimos avanzando ahí con el contenido del libro? No, démosle nomás para que hablemos del libro en sí, porque yo debo reconocer que no lo he leído todavía, entonces prefiero escuchar y ahí vamos preguntando.
Ok, Perfecto. démosle entonces, Dani. Avance. Ya pues, veamos, por el capítulo 1, aquí lo escribe el Jonathan Muñoz, se llama ¿qué debemos hacer los cristianos primero ante la injusticia? Ya es como una pregunta, entonces él comienza diciendo que el sentir hambre y sed de justicia es algo cristiano, ya recordando el Sermón del Monte, y lo que primero que deberíamos hacer los cristianos puede ser bastante sencillo, pero a veces no lo pensamos en todo este contexto. Mucha gente sentía rabia, sentía dolor ante la injusticia, y era el sentimiento que se respiraba en el ambiente, lo que se decía también, que había mucha rabia, mucho dolor por la injusticia y todo lo que había en nuestro país. Entonces, aquí nos dice que lo primero que deberíamos hacer los cristianos es orar ante la injusticia. ¿Ya? Él dice que exactamente de eso se trata, los salmos imprecatorios. Es orar para que el Señor, digamos, ejecute su juicio o juzgue a aquellos que son malvados. Entonces él dice que el orar tiene perfecta coherencia con sentir rabia contra la injusticia y el pecado, pues quien ama la santidad siente ira contra la injusticia. ¿Ya? Y entonces él da 3 razones por las cuales los cristianos deben orar. ¿Ya? La primera es porque dice que cuando los cristianos oramos, apelamos al Rey soberano cuando oramos, o sea, a Dios, ¿cierto? Y aquí les cito una frase, dice: así que orar es actuar, no es pasividad. Eso es muy buena. Cuando aquellos a quienes Dios soberanamente le ha otorgado poder, influencia y riquezas para servir al prójimo, en vez de ser bendición, están siendo maldición a causa de su ambición y codicia. Entonces llegó el momento de apelar al que está por sobre ellos y denunciarlo ante el Señor suyo y nuestro, quien le entregó generosamente estos bienes y privilegios de una comunidad. Entonces la primera razón dice que cuando nosotros oramos estamos apelando a Dios, que es juez de todas las cosas y quien entregó todos los dones y regaló todas las cosas a aquellos que la poseen o el poder, y cuando lo administran mal apelamos a Él para que Él los juzgue por el pecado o la maldad que están cometiendo. En segundo lugar dice que oramos porque cuando oramos nosotros la oración es oída, y recuerda a Santiago, ¿cierto? A Elías, que era un hombre sujeto a pasiones, sin embargo oró y tuvo la lluvia. Y ahí reflexiona entonces que cuando los cristianos oramos, nuestra oración es tan poderosa que muchas veces pueden ser causantes, o Dios las puede usar como causantes de la caída de imperios. Y pone ahí el ejemplo del Imperio Romano un poco, en como las oraciones de los santos, de los cristianos del primer siglo o siglos cercanos por ahí, segundo, tercero, ¿cierto? Estuvieron siendo usadas por Dios para que cayeran imperios poderosos que habían en la época. Y en tercer lugar dice que oramos a Dios para que Dios abra nuestros ojos como Él actúa en estas situaciones, ¿ya? Y aquí pone el ejemplo del libro de Habacuc, profeta menor, ¿cierto? Conocido por nosotros, el cual tenía ciertos conflictos internos por lo que estaba viendo, ¿cierto? Estaba sufriendo el pueblo en aquel momento. Sin embargo, él reclamaba un poco y Dios le abre los ojos de que es el mismo Dios actuando, a pesar de que no es la forma que él cree que Dios debería estar actuando, o la forma menos esperada. Es como Dios actúa. Y aquí igual dice una cita que pongo aquí, pero cosas importantes aprendemos, dice, con el profeta. Él jamás celebró ni menos se unió a la violencia siria, ni siquiera estuvo cerca de aprobarla, justificarla, pero entendió que de una manera misteriosa Dios estaba manifestando su juicio soberano sobre un reino de Israel corrompido e injusto, cuyos líderes adoraban su riqueza y pisoteaban al pobre, a la viuda y al huérfano. Entonces hace alusión a que aquí Dios usó, ¿cierto?, a este reino asirio para llevar a cabo sus propósitos, de forma que Israel obviamente no pensaba que podía hacer. Y nos recuerda que Claro. Dios es el que está reinando sobre todas las cosas. Sí, interesante ese punto, porque es verdad, hace poco, me acuerdo que con Valentín estábamos viendo un poco de esta historia de los reyes, entonces que también es un factor que, entre paréntesis, para mí lo encuentro súper importante, que es no ocultar lo terrible que a veces son también tanto los malos que salen en la Biblia, como también los desaciertos que tienen los héroes de la Biblia. Claro. Mostrar que justamente no son perfectos y que tienen muchos problemas, y a veces problemas muy graves. Entonces yo le decía, mira, fíjate, le decía, cuando había un problema o habían tipos malos, Dios les mandaba uno más malo
Mandaba uno más malo para que les pegara. Y después, bueno, les cobraba también. A veces también le pasaba una raspadita a Israel también. Pero yo le decía, Dios lo ocupa así. Si Dios explicara o alguien le pidió explicaciones para que después él diera sus razones, la verdad que eso no lo he visto. Y tampoco nos las da mucho. A veces dice, ya, si yo lo ocupo y después yo los voy a jugar después a la vuelta, porque va a venir un pez más grande. Entonces, sí, es una realidad buena. Que de hecho sale acá. Sí. Es interesante eso que menciona de la celebración. El tema de que, dice, Habacuc no se alegró de que entendió que Dios estaba juzgando a los injustos del pueblo, pero sí entendió que era él que estaba obrando y tuvo que de algún modo callar y confiar en que él era soberano. A veces nosotros nos sentimos también justicieros y de algún modo nos alegramos así con un sentido de, no sé, extraño de la justicia cuando le pasan mal a las cosas, mal a las personas que nosotros pensamos que se merecen eso. Empresarios malvados, políticos malvados. Claro, pero no como yo, que correcto, puro y bueno. Pero debe generar de algún modo temor y confianza en la soberanía de Dios. Interesante, está buena la sí, bueno, ese es más o menos el primer capítulo, términos generales obviamente, y después quien quiera leer más puede comprar el libro, como siempre decimos, por Kindle es económico. Bueno, el segundo capítulo lo escribe Luis Pino Moyano, se llama Ni celotes ni herodianos, por una alternativa cristiana de paz activa. Bueno, en este capítulo Luis comienza señalando que los cristianos esparcidos por el mundo deben buscar la alternativa cristiana a toda esta situación, y tenemos que pensar qué es, digamos, la alternativa cristiana, y él lo dice de esta manera, dice: claramente atenta contra la paz cualquier visión política y social que entienda la violencia como la partera de la historia, como el único método para construir un mundo diferente, pero también atenta contra la paz aquella mirada y actitud frente a la vida de acomodarse al sistema imperante, no generando ninguna crítica de aquello que es cuestionable y rechazable a la luz de la palabra de Dios. Los cristianos no somos ni celotes ni herodianos, ni radicales ni quietistas, ni apologistas de la violencia, ni indiferentes ante una realidad que deberíamos ver con compasión. Ambas formas de hacer política en la sociedad, por más excluyentes que parezcan, no lo son en realidad, pues buscan una misma cosa: que el poder sea ejercido por una parte de la población en detrimento de otros. Entonces aquí Luis pone ciertas alternativas. No podemos ser parte de los que justificaban la violencia. Sabemos que en octubre fue de todo, ¿cierto? Saqueo, quema de buses, quema de metro. Hubo de todo un poco, y en ese aspecto, como hubo de todo un poco, no podíamos simplemente los cristianos avalar esa actitud. Pero estaba también la otra parte que simplemente decía: no hay que hacer nada, esperar nomás, esto es una colusión entre malvados por ahí en secreto que están queriendo destruir el país, y entonces no había que hacer absolutamente nada. Entonces nos quedamos ahí quietamente frente a lo que pasaba en el statu quo. Ya, pero Luis, cierto, aquí señala cosas importantes, que no es ni una ni la otra, sino que la alternativa cristiana no tiene que ver con eso. También señala que, con una cita de C.S. Lewis, que tampoco es el pacifismo la respuesta cristiana. ¿Por qué? Porque el pacifismo en gran parte no busca oponerse a la injusticia, o sea, no actuar, esperar nomás de forma pacífica. Entonces la pregunta es ¿qué hacer? Bueno, y Luis ahí cita la Confesión Escocesa, la cual yo en verdad no he leído para nada, la cual planteaba la necesidad de resistir a la tiranía como un acto de obediencia a Dios. Cita un pequeño extracto de ahí de la Confesión Escocesa. Y luego de ahí pasa, ¿cierto?, a hablarnos de todas las tareas pendientes que hay en nuestro país, y que como cristianos tenemos que buscar la justicia y la paz. Ahí él pone varios ejemplos, como él dice que debemos trabajar teniendo en cuenta la preocupación por los pobres, por los desamparados y por los extranjeros, que debemos protestar y trabajar por terminar algunas formas particulares de injusticia, de violencia y de opresión. Y al igual que Jonathan,
¿cierto? Dice que debemos orar y debemos anunciar la palabra. Tampoco debemos buscar vengarnos nosotros mismos, sino que dejar la ira a Dios. Eso igual es importante, pensando que en algunos casos se atacó iglesias también, ¿cierto? Y quizás nace el sentimiento de querer devolver el mal sufrido. Y concluye diciendo que aunque todos estos esfuerzos son buenos, ninguno de ellos traerá algo perfecto en este mundo, ¿ya? Porque la única esperanza de la completa perfección y justicia, digamos, en este mundo está solo en Jesucristo. Es como vamos a encontrar soluciones parciales quizás a esta situación, y tenemos que esforzarnos obviamente por buscar la justicia y la paz en lo posible, pero en este mundo caído la única verdadera justicia está en Jesucristo. Así que eso es más o menos establecido. Claro, Sí, estoy a mí obviamente resumiendo cada capítulo, pero me gustó mucho cuando dice ahí explícitamente que la violencia es pecado. O sea, usar la violencia como vía es actuar en contra de lo que la Escritura enseña, y eso fue buena. Yo dije, excelente. sí, claro, hay que decirlo claramente, por Sí, si acaso. así Bueno. es. Genial. Bueno, en el capítulo 3 el único que se repite el plato el Jonathan Muñoz. El Jonah. Sí, habla de... se llama una primera reflexión evangélica acerca de los tubres. Creo que estas fueron separadas juntas, no sé bien, pero creo que fueron separadas. Sí, creo que, bueno, una de las cosas que después me di cuenta es que algunas son, o no sé si todas, son transcripciones de reflexiones que se fueron dando a partir de octubre, y fue interesante el tema. Bueno, esta la escribió Jonathan, parece, en poco tiempo de lo que estaba empezando a pasar ahí en octubre. Sí, me acuerdo que algunas las vi. Esta creo haberla visto incluso. Creo que transmitieron un día Fe Pública y lo vi en redes sociales. Bueno, comienza hablando de la situación que está viendo el país, empieza como introduciendo la buena participación que algunos evangélicos han tenido en pensar, en reflexionar y en dialogar al respecto. Hubo varios grupos, yo incluso participé en algunos diálogos que hubo por ahí. Pero a pesar de esa buena instancia que se está dando de pensar y de reflexionar, igual le preocupaban algunos grupos, como por un lado los conservadores, él llama, los cuales ponen a Dios de su lado en cada discusión. O sea, la interpretación que ellos hacen del octubre es que ellos creen el correcto. Y por otro lado están los liberales, los cuales dicen que el problema es el fundamentalismo bíblico, que tiene un exceso de celo doctrinal. Pero la opinión de Jonathan dice que ambos bandos tienen el problema, es que en verdad le falta más ortodoxia, que ellos limitan la ortodoxia solamente al temas como de la inerrancia, y ahí él dice, bueno, pero los testigos de Jehová creen lo mismo, los liberales por otro lado tienden a relajarse y tienden a diluir toda la doctrina. Entonces ambos grupos tienen sus problemas, aunque están aportando. Bueno, los cristianos conservadores, los liberales ya están perdidos que no creen en la escritura, pero los conservadores están intentando, pero están necesitando mucho más ortodoxia, necesitan mucho más ortodoxia, doctrina, más fundamento para pensar el problema. ¿Por qué? Y él pone el porqué acá, dice porque el mayor problema que hay en el diálogo evangélico es superar lo que él llama el maniqueísmo en la mente evangélica. Ese es como el problema que él pone. Y recuerda que es el maniqueísmo. El maniqueísmo es una doctrina pagana del siglo IV que proponía el bien y el mal como dos fuerzas igualmente creadas pero opuestas. Y recuerda que San Agustín fue, por ejemplo, maniqueo, ¿cierto? En sus primeras etapas, como sabemos, hubo varias etapas de Agustín, a San Agustín. Y entonces recuerda que es esta idea del bien y el mal como al mismo nivel peleando. Y él dice, aquí cito, dice: necesitamos los evangélicos en el actual debate político, teológico, político, si prefieren, retomar la idea de que Dios es el Señor de toda verdad, de toda justicia y de toda belleza. Superar la visión maniquea que no solo sataniza al oponente, sino que al satanizarlo lo lleva a una categoría superior que no le pertenece, otorgándole un poder creador que no tiene. Por tanto, se hacen advertencias terribles y apocalípticas acerca del avance del mal, de la infiltración marxista, del liberalismo moral y teológico y de todas las cosas malignas que todo esto significa. No es tan difícil identificar
cuando un evangélico ha abandonado parte de su ortodoxia volviéndose maniqueo, ya que el primer síntoma de la infección maniquea es ver solo blanco y negro, jamás grises. Bueno, eso es, digamos, la cita, algo que yo creo que todos hemos visto un poco cuando se tiende a decir esto es así, esto es A o B, y no hay grises. Cuando en temas políticos, yo creo que en varios temas, pero en temas políticos se tiende a poner A y B cuando hay en verdad muchos grises, muy, muy compleja la situación para tratar de analizar y no es tan clara como uno quisiera. Después pasa un poco por la escritura, mostrando algún ejemplo en donde la cosa no es tan gris, como recordando en Génesis 4 que el oficio musical, por ejemplo, vino de la descendencia de Caín y de todos sus descendientes, y ellos crearon la música y que después la música se usó para la gloria de Dios. O sea que su origen, digamos, malo, si uno usa la falacia genética del origen, ¿cierto? Y pone un poco de esos ejemplos. Bueno, si mal no recuerdo, ahí lo que resalta también es que Dios le dio la capacidad a los hijos de Caín finalmente para poder hacer música. O sea, no era algo que ellos en su poder maligno pudieron generar, sino que era algo que tenían producto de ser hecho a imagen de Dios. Si mal no recuerdo, hace como por ahí la referencia, para eliminar esta idea de la falacia genética. O sea, finalmente Dios es el origen. Sí, exacto, pasa por ahí un poco. Bueno, y pone igual algunos ejemplos del debate político donde se ve el maniqueísmo, por ejemplo, decir que de que un Estado, dice el primero, el Estado paternalista, la idea de que un Estado puede ser grande, él dice que esa idea que algunos rechazan como un Estado grande, ya estaba en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Había un Estado que ayudaba, bueno, uno puede diferir obviamente si quiere, pero él toma ese ejemplo que está en el Antiguo Testamento como un Estado y muestra la responsabilidad de los cristianos frente a las comunidades, repasa un poco algunas ideas como el Estado subsidiario que fueron expuestos por algunos cristianos desde Aquino hacia adelante. Abraham Kuyper quizás uno de los bien conocidos, pero hubo ciertamente pensamientos donde el Estado tenía bastante participación, ya siguiendo la idea del Antiguo Testamento. Entonces, rechazar la idea de un Estado grande porque es marxista simplemente, en su opinión, es maniqueo. ¿Ya? El segundo, el otro ejemplo que él pone es el primer ejemplo. El segundo, él dice que la idea de condenar las revoluciones políticas o revueltas populares, así, condenarlas de golpe, él dice que hay como problema en eso, porque los reformados, algunos toman esta idea fuera de contexto y tienden a condenar todo eso. Sin embargo, hay que reconocer que la idea de las revoluciones populares, mediante las cuales el pueblo toma las riendas de la historia, por decirlo así, en verdad fue una idea cristiana que fue secularizada. ¿Por qué? Porque la historia, la idea de la historia lineal es una historia cristiana y no cíclica, que era como la visión pagana. Entonces, obviamente, si es una historia lineal, o sea que va hacia un fin, esa idea cristiana permite, digamos, cambiar la historia. Y de ahí está tomada la idea de la revolución, ¿no? Que se puede, que las personas pueden participar y pueden cambiar la historia. Se argumenta desde eso, dando a entender que hay maniqueísmo en la forma de argumentar a veces cuando se condenan de golpe las revueltas. Bueno, uno igual podría pensar en ejemplos históricos ahí, por ejemplo, la revuelta de Estados Unidos, la revolución de Estados Unidos, ¿cierto? Que algunos defendían, hasta el día de hoy algunos defienden, como Wayne Grudem, me acuerdo, en el debate con MacArthur, que él cree que fue pecaminoso, sobre si fue o no bíblica la revolución. Entonces desde ahí él pone algún ejemplo, y también termina criticando a las personas que les dicen a sus miembros que no lean libros de otras ideologías. Entonces eso más o menos en el capítulo 3. Una reflexión, se lo voy a preguntar. Me llamó la atención eso de las revoluciones porque bueno, yo creo que cada una hay que analizarla en su contexto, en su tiempo y sus objetivos quizás,
porque no creo que se pueda comparar o alinear de la misma manera la Revolución Francesa con la Revolución de Estados Unidos. Claro, sí, pues son diferentes. Sí, pues la Revolución Francesa era absolutamente atea, entre comillas, porque después igual implantó una religión. Sí, la crítica... Pero sí era anticristiana en cierto sentido, porque también dentro de los que mataron fueron todos los religiosos, los cambios, todo lo que fuera cristiano, no importando de dónde viniera, se buscó desaparecer, pues no es igual. Y bueno, también sí, pues los puritanos también tenían en algunos aspectos intenciones también revolucionarias. ¿Qué decir tú, Franco? No, eso, que finalmente la crítica es cuando se sataniza la revolución de entrada. No se entra en ese proceso de análisis de a qué se refieren o qué cosas está afectando, cuál es el motivo o la forma en la cual se está llevando a cabo la revolución, la revuelta. Sí. Sí, bueno, hay varios ejemplos. Hay uno que tengo en la mente, pero no lo voy a decir porque es parte de otro libro, pero solo puedo decir que los puritanos, algunos justificaban la revolución, justificaban la revuelta. Entonces no es tan blanco y negro. Sí, pues no es tan blanco y negro, ese es el problema. Claro. Entonces ahí es donde hay que pensar. No es fácil. Sí, es fácil tirar la piedra de esta época también. Sí, claro, siempre es más fácil mirar al pasado y decir, no, yo lo hubiera hecho así, pero en el momento es difícil evaluar. Sí. Bueno, el 4 lo escribe nuestro hermano Luis Aranguis, que también ha estado con nosotros. Un capítulo que se llama Vivimos fuera del paraíso, una comprensión cristiana de las ficciones políticas. Bueno, Luis comienza diciendo que más que explicar lo que pasa, él quiere esbozar algunas observaciones sobre lo que sucedió. Dice que la política siempre ha sido semiótica, o sea que usa enunciados, símbolos para crear un sentido de pertenencia o identificación, y toma 2 ejemplos de esto. El primero es la frase Chile despertó, que todos la escuchamos, ¿cierto? Y él dice que despertar no da ninguna garantía sobre lo que va a ocurrir durante el día. Se despertó ya, pero ¿y? Hay que bañarse, hay que... hay que darse los dientes. De hecho, ahí se ven varios, perdón que interrumpa así, pero una dignidad despierta, un poco, se ve ese juego de los símbolos un poco de las calles, digamos. Fue interesante eso también del nombre. Bueno, y la imagen en sí misma. Pero sí. Bueno, ¿cierto? Entonces él dice, despertó, pero ¿qué va a ocurrir? Entonces nos dice que Chile despertó para protestar, pero después de eso, ¿qué sucede? Aquí cito unas palabras de él, dice, y es aquí donde viene mi primera observación teológica. Los cristianos debemos ser capaces de discernir adecuadamente los elementos de esta realidad, de la cual y a la cual se nos dice que Chile despertó, y no simplemente conformarnos de modo simplistas con las descripciones instaladas por los discursos dominantes, cualquiera que esto sea. Nuestra fe nos da un marco para examinar la realidad de manera propiamente cristiana, y eso debe ser lo primero que tengamos en cuenta al reflexionar en esta situación. Entonces él dice, ¿cierto? No podemos solamente tomar de otros discursos y de ahí partir reflexionando, sino que como cristianos tenemos nuestra propia manera, nuestro propio marco, que es nuestra cosmovisión en el fondo, ¿cierto? Para reflexionar de forma cristiana lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando en esa ocasión de octubre. Y es un ejemplo de segundo que él toma el tema de la dignidad, también, ¿cierto? Rebautizada la plaza Baquedano como Plaza de Dignidad y todo eso, que hemos escuchado por un año. Y bueno, Luis sostiene que esta demanda es mucho más profunda que los sueldos dignos, que las pensiones dignas, que la salud digna, sino que tiene que ver con la dignidad de respetar al otro como ser humano. Aquí una frase de él dice, por más que no haya aquí ninguna alusión teológica y que incluso se desconozca el valor cristiano del término, la palabra dignidad tiene un alcance inconmensurable. Fue en la cruz de Cristo que lo que era indignidad objetiva se transformó en dignidad plena. Ahí la dignidad dejó de ser simplemente una situación de valoración exterior para convertirse definitivamente en una cualidad intrínseca e interior del ser humano. No en vano es el cristianismo
el que ha proclamado con tanta fuerza el concepto de la persona y la dignidad humana. Esto no emanó primeramente de una teología política, sino fundamentalmente de la cristología. Sí, ahí, bueno, ahí Luis le pone, ¿eh? Sí, es cierto, ahí tenemos entonces estos dos conceptos que deberíamos pensar, la idea del Chile despertó y la idea de la dignidad, en donde tiene que ver finalmente con una discusión de fondo, que es este tema de la dignidad, ¿cierto? ¿De dónde viene este tema de la dignidad? ¿Por qué necesitamos dignidad? ¿Por qué hay tanta discusión sobre la dignidad en nuestro país? Y de ahí él, ¿cierto?, desarrolla, digamos, sus argumentos, argumentando cómo los diferentes movimientos políticos y el racionalismo de ellos intentan atribuirse o tomarse estas demandas del Chile despertó o de la dignidad. Sin embargo, solo el Evangelio, dice, es capaz de revelar lo que hay detrás de estos poderes que afectan o atentan contra la dignidad humana, como la visión de vida que explicará todo a partir del mercado, o la visión de vida que explica todo a partir del Estado. O sea, cómo estos dos lazos tratan de reducir la vida humana, ya sea Estado, ya sea mercado, y son poderes finalmente que no pueden entrar a lo más profundo. Y bueno, concluye advirtiendo el peligro de los cristianos de ser reaccionarios y de responder a la inmediatez de forma acelerada sin pensar los problemas que hay detrás de todas estas ideologías que están gobernando y que gobiernan nuestro país. Esa es más o menos la reflexión de nuestro hermano Luis. ¿Preguntas o le doy no al quinto? Yo de lo que me acuerdo, porque también ya lo leí hace rato. Bueno, me gustó eso que ya mencionaste, que destaca harto el concepto de dignidad y que procede de manera indudable del cristianismo, y en Occidente no se hablaría de dignidad, en Chile no se hablaría de dignidad si no fuera por la convicción cristiana de que el hombre en general, el hombre y la mujer, son hechos a imagen de Dios, y que Cristo se hizo hombre para redimir a su pueblo. Eso le da dignidad al hombre. Y también me gustó mucho que, bueno, habla en términos de ficciones, que finalmente alguna ficción en este dialogar, en esta lucha, va a ganar, pero que es importante que el cristiano y los cristianos y la iglesia de Cristo entienda que el cristianismo está muy por encima de cualquier propuesta política, ideológica o lo que sea que logre ganar la posición en este tiempo, y que nosotros debemos acudir al cristianismo, acudir a la cosmovisión bíblica para poder escudriñarlo todo, entender las cosas y poder vivir como miembros del reino al cual fuimos trasladados. Fue bacán eso también. Están bien buenos los textos, así que sí, genial. Bueno, sí, de hecho me acordé del libro de Vichal Mangalwadi, el libro que le dio forma al mundo, donde toca esa temática, el asunto del desarrollo. Ese nunca lo hemos tocado, pero buen libro. Aquí. Sí. Está como para. Sí, ahí desarrolla esa temática de la dignidad, el asunto de cuidar al abandonado, lugares de personas que están, por ejemplo, con enfermedades psiquiátricas, etcétera, que todo fue desarrollando a partir de la compasión cristiana. Bueno, excelente. Sí. Quinto, guarda tu espada, una reflexión sobre la violencia. Ahí está Javier Abarca. Bueno, Javiera comienza expresando lo que significa decir que algo es objetivamente bueno, objetivamente malo, en contraste con el naturalismo, donde los valores morales no tienen un sentido objetivo. En cambio, en el cristianismo los valores morales tienen un sentido objetivo. Javiera nos dice: en primer lugar, Dios escribió en el corazón del hombre la ley de Dios, y por tanto los seres humanos pueden distinguir cuando el hombre es moralmente bueno o moralmente malo. Y teniendo en cuenta eso, podemos pensar que estamos siendo gobernados por un Estado corrupto, que tenemos fuerzas más corruptas y que hay corrupción en los saqueos y en las destrucciones. Cita a Bonhoeffer, mostrando que el mal se puede incluso disfrazar de justicia social.
ahí, ¿cierto? Dando un palito. Que es fácil ver como oprimidos, que es fácil ver cómo los oprimidos se vuelven opresores. Ahí cita un poco a Tim Keller, es una frase que cito aquí al final. Bueno, dice que Jesús mismo vivió bajo un gobierno opresivo de Roma, pero no respondió con violencia. Cuando Cristo fue tomado preso y Pedro sacó su espada hiriendo a uno de los siervos, que es Malco es cierto, se me olvida siempre el nombre. Bueno, el Señor le dijo que guardara su espada, que no es el camino que el Señor nos manda a seguir. Y bueno, y dice que todos tenemos la tendencia a querer actuar como Pedro, a sacar la espada. Creo que es muy natural eso, ¿no? Pero el Señor obviamente nos muestra el camino diferente, el camino de Jesús. Y aquí, bueno, nos cita una frase de Tim Keller. Dice: los cristianos saben que tienen el corazón de opresores, no obstante han sido salvados por pura gracia. Por ello, incluso cuando confrontan al opresor, pueden hacerlo con determinación valiente y firme, pero el Evangelio enseña que se haga sin pretensión de superioridad moral y hostigamiento. No pueden odiar al que odia, justificarse de oprimir al que oprime. Una frase ahí de nuestro amado y odiado Tim Keller. Bueno, concluye diciendo que como cristianos no podemos responder el mal por mal, sino esperar con paciencia en el Señor y tolerar los males antes que cometerlos. Tolerar los males. Eso me hizo acordar una frase de Platón, pero bueno, pasémonos al sexto capítulo. Venzan con el bien el mal. Yes. El capítulo sexto es bien interesante, y que le diga, escrito por Gonzalo David. No digo que los otros no sean interesantes, por si acaso, ¿eh? No sé si pero este es bien interesante porque se llama Calvinismo, crisis social y violencia. Y Gonzalo lo que comienza planteando el problema si es moralmente permisible la violencia como componente de la resistencia dentro de la tradición reformada. Si esto fue permitido, la violencia es un camino que en algún momento podemos usar. Entonces es bien interesante. Bueno, él empieza observando cómo los principales exponentes de la teología reformada interpretaban Romanos 13, y la mayoría dice que veían a los gobernantes puestos por Dios para su gloria y para el bien público, conocida la posición como el derecho divino. Dice, aunque ellos reconocen que las autoridades pueden volverse tiránicas, o sea, aunque reconocían que eran puestos por Dios, sabían que igual podían llegar a volverse tiránicas. Por tanto, pasa a analizar a varios autores de la tradición reformada para saber cómo interpretaron esta idea. Entre esos está Juan Calvino, Johannes Althusius, no sé cómo se dice, pero conozco sus libros, Guillermo Gron, Princess, no sé cómo se dice, Abraham Kuyper y Nicolás Walter Stoff, no sé tampoco cómo se dice. Ya, entonces él empieza analizando cada uno de la posición de ellos. Analiza, bueno, primero con Calvino, el capítulo 20 del libro cuarto de la institución de la religión cristiana, clásico, ¿cierto? Donde Calvino examina el tema del gobierno civil y afirma que no le compete a las autoridades privadas refrenar un gobierno, sino que esta es una tarea de los magistrados inferiores. O sea, la lógica de Calvino, según entiendo, están los magisterios superiores, los magisterios inferiores, y después los privados, que seríamos cualquier persona. Entonces, cuando hay un gobierno tiránico, no es parte de los privados refrenar el mal con resistencia a violencia, estamos hablando, sino los magisterios inferiores son quienes tendrían que hacer la tarea de defender al pueblo oprimido por estos reyes, digamos, malvados. Entonces hay como una opción, deja como abierta una puertita ahí, pero dice, solo para los magisterios inferiores son los que pueden hacer esa tarea. Después Johannes Althusius, que es poco conocido en nuestro contexto, yo lo conocí más por una charla en portugués. En su libro de política dice que si se puede resistir al gobierno tiránico, pues él viola las leyes y el pueblo puede ejercer resistencia por medio de las armas. A uno le gusta esto, ¿eh? Varios van a ir a comprar libros de él. Ahora. Eso le gusta, eso los Estados Unidos están felices de haber leído todo este tiempo. Entonces él deja directamente la acción, o sea, si hay un rey tiránico que está haciendo el mal, entonces
se puede uno usar como resistencia a las armas. Después el tercero, el Guillermo Croin, propone la resistencia pasiva, que busca presionar al gobierno tiránico hasta que se desgaste de otras maneras, y no por medio del levantamiento de armas. Pone algunos ejemplos históricos, como una resistencia siglo XVI frente a la monarquía francesa, los cuales, según su opinión, no tomaron las armas. Ya no tengo idea cuál es ese ejemplo histórico, sí, pero se dice que usa ese ejemplo para argumentar esta idea de resistencia pasiva. Y el penúltimo, Abraham Kuyper, sostiene que se debería protestar incansablemente contra las leyes injustas, pues son una perversión del derecho constitucional, pero no define con claridad cuáles serían los medios legítimos de protesta. Pero sí, Kuyper ve definitivamente como válido luchar contra los totalitarismos. Y el último, Nicolás Wolterstorff, reflexiona sobre las posturas de todos estos reformadores que nombramos y ve que si un gobierno perpetúa atrocidades, pierde su legitimidad y por tanto solo pasan a ser personas particulares que hacen daño a los demás. Y él deja abierta la pregunta, dice, por tanto, habría que preguntarse si la violencia del pueblo en respuesta de la violencia de los gobiernos es justificable o no. Habría que hacerse esa pregunta como para actuar. Y bueno, Gonzalo termina mostrando los puntos comunes que tienen todos estos autores, que van desde la defensa de la justicia de los reyes opresores al pueblo oprimido, y que siempre los reformadores hacían la pregunta de la legitimidad, si era legítimo hacer esto o aquello. Y termina reflexionando cómo la tradición reformada o el calvinismo en este punto han evolucionado. Y con una pregunta dice, ¿podría decirse que la violencia es una alternativa o es la paz de un valor supremo en donde jamás una rebelión sería justificada? O sea, al final termina igual dejando la pregunta abierta ahí. Piénselo usted, si quiere agarrar armas ahí en una rebelión. A mí me llama mucho la atención cuando se ven estos autores, sobre todo por los contextos en los cuales vivieron. Por lo general ellos vivieron en sociedades, no sé Wolterstorff, pero por lo general vivieron en sociedades mayormente protestantes, donde hay una ética, digamos, por la gracia de Dios, un poco más nivelada, porque ahí surgen preguntas como ¿quién mide esa legitimidad? O ¿quién mide si es justo o injusto lo que se está haciendo o se está dejando de hacer por parte de los gobiernos? ¿Se mide solo en base a las sensaciones personales o las sensaciones de las comunidades, de los grupos? Bien interesante, y a mí me llama aún más interesante la atención al ver las reacciones de al menos los que conozco de mis antepasados en la fe, hombres que fueron a la cárcel por mandatos de magisterio que podrían haber considerado injusto y contrario al mandato de Dios lo que se estaba haciendo con ellos. Hombres que fueron puestos en grilla para que la población les tirara quizás qué cosas encima y le gritara insultos, etcétera, y ellos no se levantaron en armas, por ejemplo. Entonces es bien interesante este diálogo que puede generar este tipo de reflexiones mirando a escritores y reformadores o reformados durante la historia. No sé ahí cómo lo ves tú o Carlos respecto al tema. Sí, bueno, lo que dices tú sí es lo real. Cuando tú ves las acciones en general de bautistas como los iniciales, no he visto por lo menos personalmente esta reflexión. De hecho, al contrario, muchos de ellos fueron promotores de soportar incluso las diferencias de pensamiento con otros, aunque fueran totalmente opuestas al cristianismo, y que, claro, uno al principio podría decir pero ¿qué nos va a afectar? Claro, porque en algunos de ellos, de los
los que se reflejan acá está la lógica de la relación con la Iglesia y el Estado todavía, aunque ya no estaba, sí en el ADN de esos pensadores está una relación como muy estrecha, cosa que para los bautistas se fue rechazando porque lo veían como no caminos contrarios, sino que el Estado tenía un llamado, la Iglesia tenía otro llamado, los dos son servidores de Dios, pero tienen objetivos diferentes. Entonces las reflexiones eran contrarias, claro, a ir de choque contra las tiranías, como por ejemplo ahí se reflejó lo que la confesión esa escocesa es de John Knox, que fue antes de Westminster. Entonces, que en el fondo fue donde el presbiterianismo logró su mayor desarrollo, y ahí hubieron cuestiones bravas. Entonces son las formas en las cuales también ellos vieron las cosas. Tal vez incluso hasta podríamos analizarlo desde un aspecto temperamental, y quizá a lo mejor muchos de nuestros antepasados bautistas tenían otra forma de ver esto y descansaban más en el Señor, a pesar de que sufrieron mucho. Se les buscaba multar, llevarlos a prisión, incluso a la muerte. Y sí, no se veía mucho eso. De hecho, al contrario, lograron, incluso en algunos lugares, como fue en Estados Unidos, lograr prácticamente unidad o paz a partir de la tolerancia. Eso. Bueno. Sí. Bueno, un matiz a lo que dicen. Bueno, y esto es parte de alguna tesis algún día que alguien haga. Hay una diferencia, sí. Incluso creo que se lo escuché a John Piper en alguna ocasión. Hay una diferencia entre lo que dicen ustedes de ser perseguido por predicar el evangelio, pero aquí está pensando en un gobierno tiránico, sí. O sea, no está pensando necesariamente en sí, claro, ser perseguido por la fe, digamos. Entonces, generalmente se hacía esa diferencia, y también por lo menos lo que yo he leído desde la Revolución Americana y algunas inglesas, por ejemplo, que varios bautistas apoyaron revoluciones como la de, o resistencia, digamos, de Oliver Cromwell. En Estados Unidos también apoyaron, algunos bautistas escribieron y estuvieron en las guerras estas famosas de la revolución. Y yo creo que en algún grado, sí, yo creo que hay diferencia, obviamente, los bautistas son muy diversos, pero yo creo que igual hubo corrientes reformadas que son más de onda de las armas, como otras yo creo que probablemente no. Claro. Entonces, y no sé, habría que averiguar, pero por lo menos lo que yo he leído es siempre he visto como la diferencia entre predicar el evangelio y ser encarcelado, como fue John Bunyan, por ejemplo, el más conocido. Y otros que fueron y pelearon igual en guerras para resistir a gobiernos tiránicos o por resistirse a injusticias, digamos, evidente. Igual se hacía como esa diferencia. No sé qué tan válida es, no sé, ahí queda la pregunta abierta también a pensar. Finalmente son los grises o los matices de los que hablábamos al principio. Al final no hay una postura única, correcta y definitiva. Por eso yo creo que Gonzalo David también deja esa como pregunta abierta para que cada uno pueda meditarlo. Analizar, claro. Así es. Bueno, y el último capítulo, séptimo, el de María José Cordero, se llama El libro de Miqueas y la crisis social en Chile. Bueno, María comienza contando su experiencia en cómo ha estado participando en el servicio de las personas vulnerables. Dice que, bueno, comenzó desde muy joven saliendo a la calle con hermanos de la iglesia a ayudar o asistir a gente de la calle, ¿cierto? Como varios hermanos salen a dar alimentos, a cubrir en la noche del frío en las distintas ciudades de nuestro país. Luego ella cuenta cómo fue trabajando en el Senam, en World Vision, que es bien conocido también, en programas de servicio país, etc. Varios trabajos que ella trabajó. Luego ella reflexiona sobre el lumpen, o las personas que saquearon, ¿cierto? Se conocen en Chile como el lumpen, no sé si en otros países igual, que nos están escuchando. Son las personas que saquearon supermercados. Y dice que no son solamente estas personas delincuentes. O sea, son delincuentes, pero digamos que son personas que son delincuentes porque crecieron en un contexto de abandono y de desigualdad.
Luego cita el libro de André Bellier, ese que tienes tú, Franco, El pensamiento económico de Juan Calvino, hace bonito en portugués. Sí. Algún día espero que esté en español. Y cita una frase de Calvino comentando en 2 Corintios capítulo 9, verso 13 al 15, diciendo que el hombre pobre, una cita que pone ahí, que el hombre pobre es víctima de los pecados colectivos de los ricos y del anarquismo del corazón que repercute en las relaciones económicas. Entonces cita ese pasaje y reflexiona sobre este tema del abandono y la desigualdad que muchas personas han sufrido en nuestro país. Debido a eso también hay ciertos estos delincuentes, que es como se les dice generalmente. Luego María cita pasajes del Antiguo Testamento en donde se muestra la protección que se le da a los hermanos débiles, recordando pasajes del Antiguo Testamento como Levítico 19, ¿cierto? Donde hay varios pasajes de la protección al débil. Dice, aquí les cito una frase que escribió ella, dice: siguiendo la idea, el problema que hoy vivimos ya no es solo social, sino un pecado que produce más pecado. Así es como encontramos a aquellos que, abusando de su posición de privilegio, oprimen a los más débiles, a los que se rebelan tarde o temprano a estos hechos con piedras, y a la iglesia que ha permanecido en silencio o pereza sin trabajar como debiera para buscar justicia en tiempo y fuera de tiempo. Y luego entonces María reflexiona a partir del libro de Miqueas, el cual ella dice que no es muy diferente a nuestra época en el sentido de la prosperidad económica, y que la riqueza no había sido redistribuida en la época de forma justa, y por eso el Señor había llamado a aquel contexto pecado, a la situación que estaban viviendo. Las leyes que Dios había establecido eran para mostrar el amor al prójimo, sin embargo se habían roto, y eso habían roto a todo el contexto, toda la cultura, toda la sociedad de la época, incluso las mismas familias ya no se respetaban. Y María, concluye este capítulo diciendo que aunque la gente diga que Chile despertó, lo que nosotros deberíamos decir es que la iglesia debe despertar. Y concluye más o menos su idea. Hice un resumen de todos los capítulos, más o menos tratando de enfatizar las ideas más centrales. Buenísimo. Eso es. Buenísimo. Oye, se agradece, como decías tú al principio, el tema de que haya un esfuerzo, ¿cierto?, por reflexionar nuestro contexto a la luz de la Escritura, a la luz de cómo Dios ha iluminado a sus hijos a lo largo de la historia. Pero la pregunta clave que siempre nos hacemos en este podcast es: ¿qué beneficio o qué cosas podrías decirle a nuestros oyentes, a quienes nos están viendo? ¿Por qué sería bueno que ellos compraran este libro, lo leyeran, pudieran acceder a él y pudieran sacar de allí qué cosas? Eso, si nos puedes compartir. Sí, yo creo que nos falta harta reflexión en nuestro contexto durante las días. Nos falta mucha reflexión y nos falta reflexionar a partir de la Escritura. Creemos que conocemos la Escritura a veces, pero no sé, pues enfatizamos solo, el libro de Juan o el Evangelio de Juan en algunas personas, o a veces la salvación individual, que son cosas importantes obviamente, pero hay mucho más que pensar, mucho más que reflexionar, y creo que este libro hace un primer esfuerzo más o menos serio que yo conozco, serio, van a decir más o menos, que feo, un esfuerzo serio que hacen, ¿cierto?, sobre el tema de la reflexión de octubre, y entonces es muy, muy importante poder leer este tema para poder ir pensando ya estos temas de una forma más profunda, tratar de ir más al fondo de la cuestión, porque algunos igual se quedan como de repente con algunas cosas nomás que escuchan, audios que pasan por aquí y por allá, o ideas de repente incluso de personas que no son cristianas, que las validamos más que en la misma Escritura. Entonces creo que es un libro de reflexión bien bueno, y como dije al principio, uno va a diferir. Yo diferí de varias cosas que se decían, quizás se veía en mi cara, pero es un buen esfuerzo, y creo que incluso los autores no quieren que todos pensemos iguales, sino que son reflexiones donde podemos conversar, podemos dialogar, y podemos tratar de pensar juntos lo que fue todo este problema que vivimos aquí en Chile,
de octubre del año pasado. Entonces, en ese aspecto creo que es un llamado a reflexionar, a pensar, a orar, a tratar de seguir pensando juntos a partir de lo que la Escritura nos dice y tratar de pensar en cómo vamos a involucrarnos, a opinar, a conversar con las personas que tienen ciertos pensamientos para llevarlos finalmente al Evangelio, que sabemos que es la única esperanza que en verdad hay en este mundo. Los políticos no nos van a salvar, ni los empresarios tampoco, todos están perdidos bajo la condenación y necesitan a Jesucristo. Entonces creo que es importante pensar bien para poder predicar bien a las personas respecto al Señor. Así es, excelente. Sí, una de las cosas que tal vez se notaron es eso, por lo que dices tú, la falta de reflexión bíblica, el poder leer algo, el poder escuchar una opinión y no solo decir no estoy de acuerdo porque yo pienso esto, sino que, claro, darte cuenta que difieres, pero ver si esa diferencia está ligada a la Escritura o simplemente a mi propio entendimiento. Nos estamos basando en nuestro propio entendimiento, y creo que eso es importante también, poder, como dices, reflexionar a la luz de la Escritura, y estos esfuerzos sin duda que nos ayudan a poder pensar, a poder reflexionar. Carlos, ¿alguna opinión, algo que comentar tú también? No, me gustó mucho. Está muy bueno lo que decía, a pesar de que son breves, también dejan la necesidad o la invitación a poder seguir conversándolo y salir a veces de estos encasillamiento. Quiere ayudar a la gente, comunista. Quiere que no roben los supermercados, facho. Entonces, si seguimos así, estamos sonados. Entonces no vamos a obtener nada. Y lo que dices tú, porque justamente eso nos va a permitir salirse de esas cajas, que pucha que cuesta, y también es una herramienta muy fácil que al final hace daño a la sociedad completa. Así que sí, me gustó bastante. Lo bueno que es corto, es un libro de aproximadamente 100 páginas. Yo creo que en un par de días se puede leer perfectamente, pero incluso se pueden sacar mucho más reflexiones. Sí. Está bueno. Sí. Algunos yo los tuve que leer más de 2 veces, eso sí. Mi capacidad cognitiva me hizo tener que leerlo más veces. Sí, es que también son temas que no trabajamos siempre, si ese es el problema, porque si no son reflexiones que estemos constantemente abordando, entonces claro, hay autores que no hemos leído, hay temáticas que no hemos aterrizado en ciertas áreas. Entonces, claro, como lo que también decía Daniel, a veces nos quedamos enfrascados en la Biblia es para que la gente se salve, se vaya al cielo. Pum, pum. Yo le hablo para que se vayan al cielo. Y sabemos que tiene mucho más, se puede sacar mucho más, desde las aplicaciones a la vida diaria, matrimonio, trabajo, etcétera, hasta estas cosas. Así es. Así es. Bien, pues vamos a despedirnos ya de este episodio, contentos de poder haber conversado acerca de este libro, invitando a nuestros hermanos a que sigan escuchándonos. Vamos a partir por ahí a mi lado, por Carlos. Carlos, puedas despedirte de este episodio. Bueno, gracias Daniel por tu trabajo, por tu esfuerzo, por traernos el resumen, a pesar de que fue largo, pero sí, había muchos detalles para no pasar por arriba, pero gracias. Así que también que los hermanos nos puedan seguir también escuchando, y si tienen algún aporte, crítica o les gustaría algún tema, también estamos disponibles para ver si podemos también tocar esas temáticas que a lo mejor les gustaría escuchar. Eso. Bien, pues Daniel, allá arriba. Sí, bueno, gracias hermanos por escuchar una vez más este capítulo. Espero que les haya ayudado este libro, un libro muy interesante de reflexiones. Espero también haber interpretado bien a todos nuestros hermanos que van a escuchar el podcast y que escribieron este libro. Así que si una fallita por ahí pueden decírmela, no hay problema, pero buen libro hermanos, gracias, sigan escribiendo para poder reflexionar, y también los hermanos que nos escuchan puedan comprarlo para poder, como decía Carlos, leer este libro que es cortito, pero muy contundente, así que se los recomendamos.
Ahí lo tiene Carliños. Sí, pues, nos despedimos entonces, invitándoles a que puedan, como ya decían mis amigos aquí, seguir escuchando los podcasts, atentos a los concursos que puede que se vengan más adelante, y también que puedan estar visitando el Facebook de Fe Pública. Ahí siempre hay artículos, algunos diálogos interesantes, y también está la forma de poder adquirir este libro. Nos estamos encontrando en una nueva oportunidad. Que el Señor les bendiga y nos vemos.